Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Déjenme les platico. Nuevamente me hizo el honor de estar conmigo el doctor Carlos Robles, que ustedes ya conocen muy bien y que es nuestro oncólogo de cabecera, un oncólogo cirujano maravilloso en mama. Eh, él está en el Hospital ABC y en el Instituto Nacional de Cancerología. La verdad es que es un gran médico. Y hoy tiene una invitada especial que, bueno, estoy fascinada. Es la doctora Farina Arreguín. Ella estudió pediatría en el Hospital Federico Gómez y tiene una especialidad en oncología en el Memphis, Tennessee. Actualmente está en el Hospital 20 de Noviembre y está en el Hospital Infantil Privado. ¿Y saben de qué vamos a hablar hoy? De oncología en niños, de cáncer en niños. Y bienvenidos, bienvenidos. Tengo dos grandes y estoy muy contenta de estar con ustedes. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor, ¿estamos listos? Y empezamos. Doctora, ¿cuál es el panorama en México en cuanto al cáncer infantil? Platícanos de este tema. Fíjate que hablar de cáncer en niños y adolescentes es especialmente difícil. Si bien el cáncer en niños no es tan frecuente como se presenta en adultos, o sea, estamos hablando de toda la gente que tiene cáncer, pediatría únicamente ocupa el 5%, o sea, realmente es muy poquito. Pero si yo te digo que es la principal causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes, es ahí donde todos volteamos a ver y decimos, oye, es un problema de salud pública. Claro. Y decir cáncer implica un alto impacto. Un alto impacto no por la frecuencia, te digo, sino por todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista físico en el niño, en el adolescente, social, económico, psicológico y emocional, no solamente en el paciente, sino también en su familia. Entonces, sin duda es un problema de salud pública que todos tenemos que voltear a ver porque en algún momento vamos a estar en contacto con un niño que tenga cáncer. En México se estima que existen alrededor de 6,000, 7,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Te digo, realmente no es frecuente, pero al ser la primera causa de muerte, tenemos que saber que existe. Y además es muy triste. Ver un niño con cáncer me parece que es lo más triste que existe. O sea, la verdad es que sí, está cañón verlos, está cañón la familia, está cañón los cuidadores primarios, pero fíjate, Esther, y Carlos, que justamente qué padre que tengamos este espacio para poder hablar, para poder quitar mitos y decirles que el cáncer en niños y adolescentes se puede curar. En países con un alto ingreso económico, 8, incluso 9 de cada 10 niños que son diagnosticados con cáncer pueden curarse si se hacen las cosas bien y a tiempo. Wow, y en México tenemos grandes médicos. Yo creo que no es problema de que tengamos un buen tratamiento o buenos médicos, ¿no? La verdad es que lo hacen muy bien. Son Sí, grandes oncólogos. fíjate que, pues de acuerdo a la definición del 2016 dada por el Banco Mundial, pues nosotros definimos a los países dependiendo del ingreso económico. Entonces, la disparidad sí es algo muy importante y justamente no tiene que ver con el personal de salud que atiende, ¿no? Por ejemplo, en países con un alto ingreso económico como Estados Unidos, tienen una supervivencia del 80%, que te digo que es buenísima. En países con un ingreso económico medio, que somos como nosotros, México se considera, la supervivencia es del 50%. O sea, es prácticamente un volado tener cáncer, ser niño o adolescente, tener cáncer y curarte, es prácticamente un volado. Y en países con un bajo ingreso económico, como por ejemplo África, esta supervivencia es únicamente del 11%. Entonces, la verdad es que esta disparidad es terrible y es más fuerte aún decirte que el predictor más importante para ver cómo le va a ir a un niño que es diagnosticado con cáncer no es el tipo de cáncer,
no es el estadiaje, o sea, qué tan avanzado está, sino el país en donde vive. Y eso es algo en lo que tenemos todos que trabajar. Oye, pues ¿cómo hay que subir ese porcentaje? Si estamos en un 50 y podemos llegar a un 80, ¿qué hacemos? Me imagino que hay muchas ONGs, ¿no? En torno a este cáncer infantil que pueden ayudar. Está cañón, mira, la verdad es que sí hay muchísimo y hay muchísima gente que se suma. Yo creo que Claro. la mayor parte de los doctores, del personal de salud, de la misma, de toda la gente, no puede ser ajeno ni puede ser una piedra cuando se trata de un niño, ¿no? Yo creo que todos queremos ayudar y todos queremos, pues, que los niños se curen y queremos llegar a ese 80, incluso 90%. La Ok. verdad es que hay muchos factores que contribuyen justamente a este bajo porcentaje en la sobrevida, ¿no? En estos países como en México, comenzando por la falta de diagnóstico, ¿no? Que muchas veces el médico de primer contacto no sospecha que el niño o el adolescente puede tener cáncer. Entonces, eso retrasa. Otra cosa, el sistema burocrático, que muchas veces tenemos este sistema de referencia y contrarreferencia, de Ajá. poder llegar de un hospital de primer contacto, de primer nivel, a un centro especializado y certificado para el tratamiento de este tipo de enfermedades, pues muchas veces es tardía, ¿no? La infraestructura de los hospitales también tiene que ver, que cuente con la tecnología necesaria, con las técnicas para estudios de imagen, con marcadores tumorales, biología molecular, por supuesto, abasto de medicamentos y los demás tratamientos que se necesitan, las redes intra e interhospitalarias, el trabajar de forma multidisciplinaria con otras especialidades. O sea, son muchísimos factores, ¿no? El ambientes muchas veces socioeconómicos también adversos, porque no es lo mismo ser tratado en la ciudad que ser tratado fuera de la ciudad, a lo mejor en la sierra, la falta de terapia de soporte, el apego a la medicina, muchas veces tradicional, que tenemos incluso en nuestro país, falta de cuidados paliativos, falta de investigación, o sea, todo eso influye. Entonces, tenemos muchos lugares en los cuales todos podemos aportar, todos podemos apoyar y yo creo que toda la gente tiene la disposición de hacerlo y se trata probablemente de tocar algunas fibras y de cambiar algunas políticas públicas para que podamos llegar a este 80-90% de porcentaje de supervivencia. Sí, seguro. Doctora, dime una cosa. Como mamá, ¿cómo puedes saber que tu hijo está teniendo problemas, que mi hijo tiene cáncer? ¿Qué hago? Bueno, ¿Cuáles son los síntomas cómo me puedo dar cuenta? Y después, ¿qué opinas? ¿Qué debo de hacer? ¿Me voy a la ciudad? Si vivo fuera de México, de la Ciudad de México. mira, realmente hay muchos datos que no son, o sea, hay muchos signos y síntomas, pero ninguno es así como sumamente característico. Son muy sutiles en ocasiones, pero sí existen algunos datos de alerta que yo como papá tengo que estar bien al pendiente. Empezamos, por ejemplo, con fiebre. Todos hemos tenido calentura alguna vez, ¿no? Y más ahora con este rollo del COVID, todos tenemos en casa un termómetro. Entonces ya todos sabemos tomarnos la temperatura. Fiebre no significa cáncer en la mayor parte de los casos. O sea, generalmente la fiebre es secundaria a una infección. Pero cuando es una fiebre, y hablo de fiebre mayor de 38 grados, eso es Ok. fiebre, persistente, que no se quite, que ya lo llevaste con tu pediatra, ya lo llevaste con el doctor, que seguramente ya le dio medicina, ya le dio antibiótico, ya le dio antipirético para bajar la fiebre, y es una fiebre que persista, es una fiebre que debe de llamar la atención y que debemos de estudiar. Ok. Otro dato puede ser palidez generalizada. O sea, que tú ves a tu hijito, lo ves raro, que lo ves pálido, que tú ves en los ojitos, le abres así el ojito y ves que está pálido o las manos o la mucosa de la boca, aguas, hay que llevarlo con el doctor. Ok. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo.
las mamás somos especialistas en estar revisando y tocando a nuestros niños. Si nosotros nos tocamos ahorita, tenemos ganglios, ¿no? Correcto. Los ganglios son normales y generalmente cuando hay alguna infección, estos ganglios incrementan de tamaño. Entonces, eso es algo normal. Pero cuando estos ganglios se incrementan de tamaño importante y no disminuye con el tratamiento médico y persisten igual o incluso va creciendo, tienes que llevarlo al doctor. Aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo. Si tiene aumento de volumen en la cara, en un brazo, en la pierna, en la pancita, muchas veces cuando las mamás están bañando al niño, lo están bañando y pueden ver que tiene a lo mejor aumento de volumen, una bola en la pancita. Testículos, también tenemos que revisar, también pueden presentarse tumores testiculares. Entonces, aumento de volumen también. Datos de sangrado. Sangrado en cualquier nivel. Por ejemplo, sangrado de nariz, que haya sangrado de las encías o la aparición de moretones o puntitos rojos sin que te hayas pegado o sin un golpe, es dato también de alarma. Okay. Que veas que el niño está cansado, que lo veas apático. Generalmente los niños son niños y los niños siempre están corriendo y siempre están saltando y son traviesos. Cualquier cosa rara de ese tipo, algo no está bien y más vale llevarlo también a revisión. Sudoración excesiva durante la noche, que tú veas, o sea, a lo mejor todos sudamos cuando hacemos ejercicio o si vivimos en un lugar donde hay mucho calor. Pero si en la noche tú ves que tu hijo, pero de verdad deja empapadas las sábanas, la almohada, también lo tienes que llevar. Dolor. Dolor en cualquier parte del cuerpo. Aquí el primer tip es, ojo, tenemos que creerles a los niños. Los niños no dicen mentiras. Si un niño dice que le duele, es porque de verdad le duele y tenemos la obligación de creer. Por ejemplo, dolor en la pancita, dolor de cabeza, un dolor de cabeza que no se quite, que incluso despierte al niño, que sea matutino, que sea de localización en la parte de atrás, occipital, es un dolor que tiene que llamarnos la atención. Dolor de huesos. Muchas veces nosotros confundimos un dolor de huesos con dolores de crecimiento, ¿no? Pero yo voy a hablar, por ejemplo, de un dolor localizado en extremidades o en cualquier parte del cuerpo, en los huesos principalmente, que pudiera ser una manifestación de un tumor de hueso, que generalmente se da después de una caída o de un golpe, pero a diferencia de otros dolores, este dolor no se va a quitar con nada. Inicialmente puede disminuir con la administración a lo mejor de un paracetamol o de un analgésico, pero después ese dolor no se quita, incluso puede despertar al niño. Este tipo de dolor debe de llamarnos la atención y tenemos que ir nuevamente con un pediatra. La presencia de una mancha blanca en el ojo pudiera ser un dato de retinoblastoma, que es el tumor de ojo más frecuente que se presenta sobre todo en niños chiquitos. Entonces, siempre ahí es muy difícil en ocasiones darnos cuenta hasta que el tumor ya está avanzado, pero pues los papás siempre estamos observando y con las cámaras cuando estamos tomando fotografías, si tú ves que hay una manchita blanca o ves que el ojito tiene estrabismo, así se dice cuando se mete o cuando se sale, estrabismo convergente cuando el ojito se va hacia adentro o estrabismo divergente cuando se va hacia afuera, mejor llevarlo al doctor para que lo revise, le haga un fondo de ojo o haga los estudios necesarios. Entonces, esos son los principales. También pudiera haber cambios de conducta. A lo mejor el niño lo ves más irritable, lo ves con cambios raros o con movimientos extraños o que el niño camina a veces como borrachito, haz de cuenta con las piernas abiertas o se va de lado. También pudiera ser un dato sugestivo de un tumor cerebral. Entonces, fíjate, te estoy dando muchísimos datos que pueden ser a lo mejor pues no tan aparatosos, pero sí uno se da cuenta. O sea, la verdad es que los papás
Si tú ves algo raro que no está bien, uno de estos o varios, lo mejor es llevarlo con tu médico de primer contacto, que puede ser tu pediatra, puede ser tu médico general, puede ser tu médico familiar o con personal de salud. Ok. Idealmente, acuérdense que todos los niños pues tienen que tener revisiones por pediatría, ¿no? Dependiendo de la edad es la frecuencia de estas consultas y el médico tiene la obligación, el pediatra tiene la obligación de hacer como un check-up general, incluso revisar fondo de ojo cuando los niños están chiquitos y así poder detectar y diagnosticar tempranamente esta enfermedad. ¿Tú prefieres que, por ejemplo, si alguna mamá que te está escuchando detecta que algunos de estos síntomas los tiene su hijo, prefieres que vaya con un pediatra o directamente que vaya con un pediatra, ¿no? ¿Sería lo mejor o...? Claro, yo creo que lo ideal siempre es acudir con tu médico de cabecera, que es tu médico pediatra. Ok. Y ya el médico pediatra se encargará de hacer, de revisarlo y de hacer algunos estudios si es que puede hacerlo y enviarlo ya con un especialista que pudiera ser un oncólogo pediatra o un hematólogo pediatra. Pero lo ideal yo creo que siempre es acudir con tu pediatra de primera instancia. Doctora Reguín, si por ejemplo estoy viviendo en un poblado, digamos que vivo en Ticumán, Morelos, ¿qué hago? Y veo esto, ¿qué hago con mi niño? Acudir a tu clínica de primer contacto. Ahí el sistema de salud generalmente está dividido en clínicas de primer contacto, hospitales de segundo nivel y ya los hospitales de tercer nivel, que generalmente son estos centros para atención de ciertas patologías, pues ya con un mayor grado de Esto, complejidad. por ejemplo, si nada más hay un centro de salud, ¿lo llevo a mi hijo al centro de salud? Sí, llevas a tu hijo al centro de salud. Y actualmente todos los centros de salud se les da capacitación. Nosotros, generalmente todos los oncólogos pediatras de México, incluso diferentes agrupaciones como la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica o la Sociedad Mexicana de Oncología, generalmente estamos dando capacitaciones continuas a médicos generales, a médicos de primer contacto, de modo que les enseñamos todas estas datos, signos y síntomas de alarma. Ellos incluso tienen en sus centros de salud una cédula que llenan y dicen, híjole, si ya lo revisé y veo que tiene una mancha blanca, seguramente es un retinoblastoma y entonces tiene que hacer una referencia inmediata a un hospital de tercer nivel. Ok, que vendría Entonces, siendo como el seguro social, doctora. pudiera ser el Seguro Social, pudiera ser el ISSSTE, pudiera ser el Hospital General de México, pudiera ser el Hospital Federico Gómez, el Nacional de Pediatría, el Hospital Moctezuma, o sea, dependiendo el tipo de seguridad social que tengan, ¿no? O si vivo en la Ciudad de México, corro, me voy al hospital infantil privado y te lo llevo. O me lo Pero llevan, rapidísimo, pero, rapidísimo, te voy a ver, pero ¿te queda claro? inmediato. Fíjate que la verdad yo creo que el cáncer no sabe de burocracia. El cáncer no espera y el diagnóstico oportuno debería de ser una prioridad en nuestro país, debería de ser un derecho y todos, independientemente del estatus socioeconómico, cultural que tengas o de si tienes o no tienes seguridad social o independientemente de donde vivas, debes tener acceso a un diagnóstico temprano, a una referencia oportuna y a un tratamiento especializado inmediato. Esos son de verdad los tips para poder llegar a ese 80-90% de supervivencia que se reporta en países con un alto ingreso económico. Y yo creo que algo muy importante, doctora, no sé si estés de acuerdo conmigo, Carlos, no sé qué opines, pero creo que las mamás es cuando realmente debemos de ser como muy protectoras. Cuando vemos que nuestros hijos tienen un problema, lo llevas al centro de salud, lo llevas con el pediatra, si te batean en el centro de salud, tú sigue insistiendo, o sea, tienes que poder, ahí es donde tú te tienes que mover como mamá y realmente pues buscar la ayuda necesaria, ¿no? Lo que tú comentas, yo creo que es muy importante. Las mamás conocen a sus hijos y yo creo que, como dijo la doctora Arreguín, realmente el detectar estos signos que son muy sutiles que está comentando es extremadamente importante. Y al igual
que educar también a nuestros médicos, aparte de la mamá, de que cualquier de estos síntomas sencillitos que parece inespecíficos, pero son la base para detectar una lesión temprana. Y yo creo que si hacemos caso, y aquí yo creo que el principal punto son los padres, de detectar cualquier anomalía de estas que vemos que nuestro hijo no está siendo el niño normal que era, algo está sucediendo y hay que llevarlo. Y obviamente en la detección de lo que es el control del niño sano que pues, se lleva con las vacunas, nuestros médicos no les cuesta nada, evaluar todas estas características y descartar que no tenga algo. Ya si no tiene nada, bueno, pues será siendo un niño sano y qué bueno, y crecerá muy bien, pero sí es importante todos estos datos que aparentemente son muy sutiles, pero son la base de una detección temprana. Y como mencionaba la doctora Rin, si se detecta a tiempo, es enviado en forma rápida a los centros especializados, pues las oportunidades de que este niño se cure son muy altas. Y es muy importante también hacer alguna especie de política pública en la que el familiar o la familia, digamos, porque la madre o el padre tienen que llevar a ese niño al centro de referencia y a veces ellos pues no cuentan con algún lugar donde quedarse, que eso es terrible, porque pues no tienen tampoco los recursos de mantener un tratamiento de 6 meses o un año en una región en la que pues ni son de ahí, ni tienen acceso a hoteles, ni tienen acceso a un lugar. Y pues y ahorita la pandemia ha sido un problema. Hay lugares o hay centros que tienen pues algunos hospicios que pueden tener al niño y a uno de los padres, pero pues también el padre tiene otros hijos o tiene que trabajar para mantener al resto. O sea, eso es un problema social importante que también en el contexto de lo que sería el manejo integral del niño con cáncer se debería de tomar en consideración. Porque si no, pues el padre o el niño va a abandonar el tratamiento porque todos, ¿quién mantiene al resto? ¿O de qué van a vivir ese papá o esa familia? Así, eso es una tragedia para nuestra situación como país, ¿no? Doctora, ¿saben lo que voy a hacer? Si están de acuerdo conmigo, voy a hacer algo, voy a diseñar los puntos de alerta que tú acabas de decir como checklist y lo vamos a publicar en mis redes sociales y en las del doctor y en las tuyas, doctora, para que los médicos y los papás podamos ver si mi hijo tiene esto, aunque tenga alguna de esas cosas, debo de ir al doctor. Y doctor Robles, yo no sé, estaba yo pensando si pudiéramos también, y doctora, si pudiéramos ayudarle a la gente con estos centros que me estás comentando, como para darle los apuntes de las ONGs o los grupos o los lugares donde ellos pueden acudir para poder venir a la ciudad y recibir un mejor tratamiento para su hijo, no sé, algunos puntos, doctor, lo platicamos después y lo publicamos en las redes físico para que la gente, los papás puedan apoyarse, ¿no? Para dar un poquito más de información. Bueno, voy a seguir con esto. La verdad es que es un temazo. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en la población infantil? Son leucemias, ¿Ok? tumores cerebrales y linfomas. Esos tres son los más frecuentes en México y en el resto del mundo. Y fíjate que justamente hace ratito Carlos comentaba un tema muy importante, ¿no? Que nosotros como papás tenemos que darnos cuenta, pero ¿qué pasa con estos adolescentes? En los adolescentes, los papás es difícil muchas veces que llegues y que a ver, hijo, te voy a revisar el testículo, No, es pues no muy creo. difícil, No, ¿no? no creo. Entonces, justamente entra un concepto que bueno que está Carlos para poderlo platicar, que es este concepto de AYAS, adolescentes y adultos jóvenes, así se denomina. Dependiendo, esto es un concepto nuevo en México, pero estoy hablando que desde mucho tiempo atrás, estamos hablando ya más de 10 años, se ve en otros países, ¿no? Que es justamente esta población vulnerable, difícil, que está entre los 15 y, dependiendo a quien ustedes lean,
pueden ser hasta los 19, 39 años. 18. O sea, dependiendo, justo Carlos, dependiendo el grupo que estás estudiando, ¿no? Pero es justamente esta edad difícil donde hay muchísimos cambios normales, que son los cambios fisiológicos, cambios en cómo se perciben ellos, en cambios emocionales, sociales. Entonces, imagínate tener cáncer cuando eres adolescente, porque está de verdad bien cañón. O sea, mi práctica más es justamente en este grupo. Yo siempre digo que los adolescentes es una población huérfana porque es tierra de nadie. Y dependiendo del lugar donde te trates, por una cuestión arbitraria, a los 18 años, y es una cuestión arbitraria, en México ya eres adulto. Tenías 17 años, ya eres niño, pero teniendo 18 ya eres adulto. Y si te estaban viendo en un hospital, porque dependiendo, por ejemplo, en el Seguro Social, hasta los 16 años, los de pediatría, a los 16 años te mandan adultos. Entonces, imagínate, primero, el rollo de decir, tienes cáncer. Segundo, a lo mejor eres un adolescente y tienes 15 años y te ponen en un lugar donde estás junto a una niña de 3 años que está viendo, no sé, Dora la Exploradora, ¿no? Entonces, pues, tampoco está padre, ¿no? Pero a lo mejor tienes 16 años y ya te mandaron a un hospital de adultos, como donde está Carlos, y te ponen junto a un señor de 80 años, pues tampoco está padre. Entonces, tenemos que voltear a ver esta población porque tiene características especiales, la biología molecular es completamente diferente, pero tenemos que voltear a ver justo a esta población para poder lograr esta empatía, poder lograr este match, para que ellos le digan al papá, a la mamá, oye, ¿sabes qué? Tengo una bolita en el testículo, quisiera, a lo mejor no que me revises, pero quisiera que me llevaras con el doctor, ya sea el doctor de adultos o el doctor de niños, como se sientan cómodos, pero fomentar esta cosa de autoexploración, pero también crear políticas públicas para que los adolescentes y los adultos jóvenes tengan un lugar digno, especial para adolescentes y adultos jóvenes, que no estés ni con un niño de 3 años ni con un señor de 90, ¿no? Y que a lo mejor... Así como el chiste de, a ver qué pase Pablito. Y llega Pablito, ¿cómo está, doctor? ¿No? Ya es 19 años, ya es un grandote, ya puro niño, y luego se sienten a gusto, totalmente de acuerdo. Y es muy importante, y yo creo que ese punto debería haber algún ambiente, o sea, adecuado para los adolescentes, ya que están no solo sufriendo de la adolescencia, ¿no? Más bien de la aborrecencia, porque están en una etapa terrible. Y pues aparte, como tú mencionas, un niño de 3 años ahí junto a mí o a un niño de 5 ahí brincando y corriendo, y el otro ya se siente, pues, no adulto, pero si llega con un señor de 50 años, pues la verdad no se va a sentir a gusto. Y es muy importante ese punto, y yo creo que sí vale la pena que algo de esto exista para que ellos se sientan, pues, con la suficiente, pues, posibilidad de expresarse y que sean evaluados, porque si no está en un ambiente de jóvenes, llamémoslo así, no van a sentirse a gusto para que alguien los revise, vamos. Mi pediatra, pues ya, o sea, pediatra ya estás así de 1,90 y todo barbón, no vas a querer que el pediatra ahí junto a un niño recién nacido, vamos. Es entendible, yo creo que es un punto muy importante. Y sabes que justo la mortalidad en adolescentes, en este grupo etario, es el doble de la que se presenta en niños, porque hay un porcentaje alto de chavitos que abandonan el tratamiento. O sea, no está fácil. Ya adolescente ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? No quiero el tratamiento. Niños más chiquitos, pues los papás decimos, no, o sea, es que te toca ir a la quimioterapia. De la oreja, exacto. Pero un chavito ya, él dice, ¿sabes qué? No, a mí me ha tocado que adolescentes me dicen, ¿saben qué, Farina? No quiero ni que me mandes a que me amputen la pierna, porque muchos de los tumores que se presentan en adolescentes justamente son tumores de hueso, y no, ya me cansé de que me pongan la quimioterapia y se me caiga el cabello, ya me cansé de que no me des chance
de ir a las fiestas, ahora con el COVID, pues más, ya sabes, de ir a conciertos y eso, pues no se puede, pero entonces hay muchísimo abandono, sobre todo en adolescentes. Entonces, sí, definitivamente es una población que tenemos que voltear a ver y tratarla de una forma diferente. Incluso el apoyo, ¿no? Hay muchos chavos apoyo psicológico, que pierden, claro, porque ya están trabajando. Ay, mi padre. apoyo psicológico es lo que necesita el paciente adolescente. No, y ser tratados como en un área especial, como tú mencionas, o sea, como un consultorio intermedio entre niños y adultos, ¿no? Pero hoy no existe esto, ¿no, doctor? O sea, no se puede. Entonces, es lo que Bueno, hay. Te tocó junto al niño de 2 años. Ojalá y se pueda un poquito más adelante. Ojalá bueno, alguien nos esté escuchando y diga, ay, mira, qué buena idea. Voy a proponerlo. Podría ser, ¿no? Tal Exacto. vez. Y sabes que, Esther, acabas de decir algo bien importante, que no lo habíamos tocado, porque estamos hablando de la parte, o sea, yo he hablado de la parte de abasto de medicamentos, de tener lo nuevo, de biología molecular, y te estoy hablando de curar la parte física, ¿no? La parte del cuerpo. Y la parte del alma, ¿quién cura el alma? Está cañón. O sea, los niños con cáncer y niños adolescentes, pero no solamente ellos, sino también los cuidadores primarios, o sea, papá, mamá, los hermanitos, tienen que recibir forzosamente apoyo psicológico, apoyo tanatológico e incluso cuidados paliativos o de soporte de vida desde el diagnóstico. Y no solamente, porque muchas veces tenemos esa idea de que los cuidados paliativos es ya cuando se van a morir, y eso no es así, o sea, sí tiene que ser desde un inicio. Entonces, esa parte de apapacho del alma y de cuidar pues el abrazo y la psique y todo esto, cómo se están sintiendo, es algo que todos deberíamos de tomar en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí estás hablando de un tema que me gusta. A lo mejor invitamos después, si están ustedes de acuerdo, volvemos a grabar y invitamos a una de nuestras gentes expertas en psicología de adolescentes, de niños, y platicamos con ellos de qué es lo que se puede. Ahorita acabas de hablar, doctora, de algo muy importante, de cómo debe ser el acompañamiento para la familia de un paciente que tiene cáncer y es un niño o un adolescente. Platícanos un poquito de esto, doctor. ¿Cómo debe ser ese acompañamiento para la familia? ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo lo deben de tratar? ¿Qué hacer? yo creo que como un grupo multidisciplinario debe ser como todo, ¿no? En donde debe estar involucrado pues, el oncólogo médico, el cirujano, el radioterapeuta, el de cuidados paliativos, el genetista y obviamente el psicólogo. Y aquí es extremadamente importante, por lo que ya se mencionaba, el adolescente está en una etapa en que pues no es ni niño ni adulto, no es maduro, no ha madurado, porque es adolescencia, es la falta de, o sea, la ausencia de, y pues está en una etapa muy difícil y sí necesita un apoyo. Pero no solo él, como mencionaba la doctora Farina, es la familia. O sea, para cualquiera de nosotros, adultos, tener un padre, una madre con una situación de cáncer es muy difícil, pero tener un hijo es devastador. Entonces, esto rompe los esquemas familiares, provoca problemas interfamiliares entre los hermanos, porque la atención a veces va a ser más hacia el paciente oncológico, van a dejar de, las relaciones entre las parejas se rompen, o sea, son puntos extremadamente importantes, pero aparte es la situación económica, la situación de los gastos que esto representa, bueno, por la cuestión económica, la educación, porque al final del día también pueden perder clases, pueden perder los años de estudio, dependiendo en qué etapa se encuentren, y todo esto conlleva un daño en diferentes niveles en el desarrollo pues, de la personalidad del niño, del adolescente. Entonces, es extremadamente importante, aquí un papel muy importante son los psicólogos. Y como lo comentaba Farina, realmente debe haber un centro integral de todo esto, ya que esto va a ayudar a sacar adelante a todo mundo. O sea, porque si el niño salió adelante, qué bueno. Si el niño no salió adelante, a veces quedan unas culpas, unas situaciones familiares terribles entre los hermanos, entre el padre y la madre,
y se rompe la unión familiar con todo esto. Entonces, sí es muy importante que todos tengamos una terapia grupal y obviamente un manejo multidisciplinario del problema oncológico. Ok. Doctora, ¿tú qué me puedes decir? Estos familiares también deberían de recibir apoyo psicológico, ¿no? Por supuesto, el apoyo debe de ser para el niño, para los familiares y para el personal de salud. Estoy de La verdad acuerdo. es que Faltó porque realmente sí es muy duro tratar pacientes oncológicos, pero más duro es tratar a un niño con cáncer. sí, tiene que ser para todos. Fíjate que hay un término que usa mi psicóloga muy padre que se llama complicidad del silencio. Y yo no le entendía qué era eso y me tocó vivirlo. Había una paciente mía que me dijo, oye, ¿sabes qué, Farina? Te pido un favor, no le vayas a decir a mi mamá que tengo cáncer. Yo soy mucho de hablar con los niños y siempre les digo, yo nunca te voy a decir mentiras. O sea, la base de la relación médico-paciente es justamente la confianza y que yo te diga las cosas como van. Por supuesto, a los niños se los dices de una forma diferente, pero los niños son súper listos. Los niños saben lo que tienen, saben, y ahora con la computadora buscan y se saben el tratamiento y saben todo más que cualquiera, ¿no? Entonces, me acuerdo de esta niña que me decía, no le digas a mi mamá que tengo recaída, ¿no? Que el cáncer apareció otra vez, porque estoy segura que sí, sino porque me estás haciendo nuevamente un aspirado de médula ósea. No le vayas a decir a mi mamá, por favor. Y yo, oye, tienes 9 años. Ay, mi Por vida. supuesto que le tengo que decir a tu mamá, mi amor. Y la mamá, cuando hablé con ella y que le dije, oye, mira, el cáncer se presentó otra vez, las cosas no van bien, esto, me dijo, Farina, te pido un favor, no le vayas a decir a mi hija que tiene recaída porque va a sufrir mucho, ya sabes, entonces eso justamente se llama complicidad del silencio y eso es algo que a mí mi psicóloga me explicó y me dijo, las dos están tratando de protegerse. Entonces, eso es algo que muchas veces, no sé, Carlos, como doctor, como el oncólogo que ve la quimioterapia, la cirugía, todo eso, no sabes cómo enfrentarlo. Y quien te ayuda a todo eso, y están de A los verdad, niños. psicología, siempre, Claro. tanatología, Pero al final siempre, del día yo creo que los niños son más maduros que los papás. Los niños, cuando tienen un niño con cáncer, son más maduros que el papá. Y la verdad es que ellos ven o tienen una otra filosofía de la vida y tienen más los pies en la tierra que los papás. Es una situación muy difícil, una situación que se les presenta a los padres que no saben qué hacer, pero el niño lo tiene más claro. O sea, sí, él va a recibir un tratamiento porque tiene una enfermedad y él espera curarse. claro, Y el papá, con todo el alma, uno quiere que obviamente los hijos se curen, por Claro. supuesto, no hay duda. Pero el niño es más maduro en este caso que a veces los papás. Los papás como que no quieren que se entere el niño. Es como cuando una paciente me dicen, que es un señor de 70, 80 años, y me dicen, oiga, no puedo, no le diga a mi papá que tiene cáncer. A ver, sí, vamos a ver, no es un niño de 3 años, no es un niño de 5 años, no es claro, eh, una gente que no entiende. Él tiene derecho a entender lo que le está pasando, porque además tiene que arreglar su vida, tiene que arreglar sus cosas, tiene que arreglarse con el mundo, o sea, sus perdones, sus cosas, arreglar su vida, sus cuestiones legales, lo que sea, tiene derecho a saber cuál es su problema. No le voy a decir, oiga, tiene un tumorcito, bueno, tiene una bolita que se la vamos a quitar, lo tenemos que operar y después de la operación no solo lo tenemos que operar, sino tenemos que dar unos medicamentos que, bueno, son un poquito agresivos, se llama quimioterapia, pues no le vas a decir eso, después le vamos a dar unas radiaciones como para que, pues, para que no vuelva a aparecer esa bolita. O sea, por favor, o sea, claro. el paciente, quien tiene derecho a saber es el paciente. Ahora, un niño, pues entiendo la situación, pero los niños son más maduros que los papás. Y es difícil ese tipo de situaciones que se están presentando, pero vamos,
es importante el psicólogo porque pues, nosotros a veces no sabemos cómo enfrentar, sobre todo un niño. Sí. Yo no trato niños, pero bueno, tú tienes esa experiencia, pero sí el psicólogo nos va a dar ese jalón para sacarlos adelante, tanto a los papás como a la familia, a los hermanos y obviamente al niño, ¿no? Claro, es trabajo de equipo. Yo me acuerdo de un niño que me dijo, oye Farina, dame de alta, ¿no? Pero dame de alta ya. Y me tocaba darlo de alta, no sé, al día siguiente, ¿no? O sea, lo iba a dejar en observación. Le digo, ¿por qué? O sea, sí, te voy a dar de alta hasta mañana. ¿Cuál es tu urgencia? Y él, mira, la verdad es que no te puedo decir, pero es una situación de vida o muerte. Te estoy hablando de un chavito de 13 años. Y yo, de vida o muerte, o sea, de verdad es súper importante. O sea, si para el niño es importante, para mí debe de ser igual de importante. Claro, claro. Entonces, me acuerdo que le dije, ok, bueno, si es una situación de verdad de vida o muerte, estás en buenas condiciones, te voy a dar de alta, tienes que tomar mucha agua, pero en 4 días te veo, ¿ok? Cuando regresó a la consulta, y de verdad era de vida o muerte, llegó con una cajita, yo dije, me va a dar un regalo, ¿no? Cierra los ojos, Farina, cerró los ojos, pon las manos así. Ya me pone en la mano una lagartija. Ay. Y yo así de, ¿y esta cosa qué? Y me dijo, pues es que estaba enferma y tenía que llevarla al veterinario, por eso la importancia de que me dieras de alta. Entonces, fíjate, o sea, estamos hablando de chavitos, de niños que tienen problemas igual de importantes o igual de serios que los que tenemos tú o yo, Claro. ¿no? Entonces, eso es parte de, yo creo, de nuestra labor como médicos, es justamente no tratarlos como niños o tratarlos diferentes, sino como iguales. Y siempre Personitas, como personas. hablar con la verdad y las cosas Van a claras. salir bien, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Súper bien. Doctores, les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. La verdad es un placer. Me gustaría volverlos a invitar, por supuesto, y voy a pedir al doctor Robles que me apoye para conseguir un psicólogo especialista en oncología. También tú, doctora, si tienes alguien, nos lo traemos para que nos hablen de esta parte, de esta triada que debemos de tener de cuidados para un niño con cáncer. Les agradezco mucho. Estuvieron con nosotros Farina Reguín, especialista oncóloga en pediatría. Ella la pueden encontrar en el Hospital Infantil Privado. Y el doctor Carlos Robles, del board del Hospital ABC, es un oncólogo maravilloso. Bueno, muchas gracias y nos vemos Muchas pronto. gracias, Esther. Gracias. Qué gusto. Gracias. Gracias, Farina. Gracias, Carlos. Gracias, Esther.